Bienvenidas y bienvenidos a Territorio de Rol, jugadores y jugadoras. Hoy vamos a dar unos tips para los máster o directores de juegos de rol que suelen ser consejos muy básicos, pero que algunas personas aún no han terminado de entender y pueden servir para mejorar la fluidez de tus partidas. Son unos tips muy básicos, muy sencillitos de entender y seguro que ayudan en algo. Número 1. No eres quien crea la historia. Hay muchos errores comunes con esto de que tú creas una historia y los jugadores la viven. Es diferente. Los jugadores son quien crea la historia. Los másters creamos una serie de eventos, una serie de personajes, un mundo, y los jugadores son quien hacen esta historia. Para poder hacerla real necesitas que tus jugadores tengan la posibilidad de cambiar las cosas, no que sea el típico de que llevas a tus jugadores como una correa, que ese es el siguiente consejo. Consejo número 2. No tengas jugadores correa. ¿Qué son los jugadores correa? Es cuando el director de juego directamente en su historia hace que los jugadores vayan del punto A al punto B sin ningún tipo de opción a hacer otra cosa distinta, impidiéndoles de cualquier manera, incluso absurda, que hagan algo que esté relacionado con su personaje o que refuerce la necesidad de conocer el mundo que les rodea dentro de tu historia de rol. Es muy importante de que si haces esto, lo más probable es que te acabes cargando tu partida y tus jugadores se aburran y se den cuenta de que están leyendo una historia que quieres escribir y prefieres hacerlo en partida de rol. Es importante de que entiendas de que los jugadores necesitan una libertad, tampoco excesiva para reventar tus partidas, pero que tengan la suficiente libertad para decidir. Tu historia tiene que tener unos patrones, eso es comprensible, para poder hacer las cosas bien y de manera lógica, pero necesitas que esos jugadores lo disfruten y que sean ellos quien decidan cómo va la historia. No incluyas nunca el personaje del máster, por favor. El personaje del máster es reconocible muy fácilmente por ser ese personaje que usa el máster como si fuese un jugador y suele estar siempre por encima de las capacidades de los demás personajes, de tus jugadores. Este personaje también suele tener la llave para todas las preguntas, tiene los momentos más impresionantes y épicos y suele estar la atención dirigida a él y los jugadores funcionan como si fuesen figurantes dentro de su gran historia. Es una manera frustrada de tener un personaje de rol que nunca pudiste llegar a tener por algún motivo. Nunca utilices este tipo de personaje, porque acabas estropeando la historia y quitas lo más importante. Tus jugadores son los protagonistas dentro del mundo que has creado. Así que, por el bien de todos, por favor, no metas tu personaje. El cuarto consejo es el reconocido Máster Mamá. Se escucha mucho esta referencia de bastantes formas. Es el máster que cuida muchísimo a sus jugadores, que es totalmente imposible que mueran o que les suceda algo totalmente catastrófico sin una gran recompensa detrás. Estos tipos de máster tienen como idea el proteger a sus jugadores durante toda la historia, asumiéndoles que existe un riesgo, pero no. Es esas veces en las que se confunden también con el máster capacitado, que es el que hace una serie de pruebas y peleas que son bastante equilibradas para el grupo. Son veces en las que el mismo personaje o personajes pueden sobrevivir de milagro o lo pueden hacer bastante bien. Pero la posibilidad de muerte existe dentro de este máster, pues el máster mamá no. Impide totalmente la muerte de esos jugadores, les otorga lo que quieren, siempre y cuando no se lo merecen. Así que hay que evitar proteger a los jugadores de sobremedida y, ante todo, entender de que si mueren, el azar o sus actos le han llevado a eso. Así que no seas un máster mamá. Y ahora estamos con el antagonista del máster mamá, que es el máster cruel. Es muy reconocido, muy común muchas veces, que es el máster que piensa que es el rol significa el director de juego contra los jugadores y viceversa. No va así. Los jugadores y el director son un único grupo dispuestos a pasar un buen rato, a vivir historias y aventuras y disfrutarlas, sin duda.
Ser un máster cruel viene implícito en actos como poner desafíos absurdos, un monstruo imposible de superar aunque tengáis muy buenas tiradas, continuas desgracias una tras otra y es imposible de recuperar el pie, y actos que los jugadores viven en una eterna desgracia, todo es muy difícil, la muerte de personaje es continua y latente en todos, y la imposibilidad enorme de desarrollar al personaje de manera sana, lógica y divertida. Estos tipos de máster suelen ser más comunes a la hora de pensar que el rol es una pelea contra los que tienes en la otra parte de la mesa, y es totalmente al contrario. Así que no seas un máster cruel ni un máster mamá. Tienes que ir siempre al punto medio. En el equilibrio está la clave. Y eso es todo lo que tenía que contar por ahora. Si necesitáis más información o os ha gustado el vídeo, podéis escribirlo abajo en los comentarios, darle like y suscribiros para saber que queréis más vídeos de esto, y escribiré más partes sobre consejos para directores de rol y consejos para jugadores, que también les hacen falta. Con todo esto, me gustaría daros a conocer mi página de Instagram de Territorio de Rol para que veáis cómo funcionan nuestras partidas de rol de mesa y las partidas online. Es bastante sencillo de entender, hay unas cuotas bastante bajas para los juegos y traen bastantes detalles que hacen apetecible jugarlo. Si tenéis cualquier duda, queréis aportar algo o tenéis algo que decir, lo que sea, por favor escribidlo en la caja de comentarios o en un mensaje directo en mi Instagram. Y muchas gracias. Preparad las fichas y los dados para el próximo vídeo. Adiós.